o la terminación del primer viaje misionero de Bernabé y el apóstol Pablo, que también se llamaba Saulo. Se cree que duró aproximadamente 2 años. Después del primer viaje misionero, dice la palabra que ellos iban por las ciudades que ellos habían evangelizado, para confirmar, para animar, amén, para exhortar a los hermanos a que permaneciesen fieles a Dios. aleluya, gloria a Dios. Y esto lo preparaba para cualquier herejía o falsa doctrina. Dice que confirmaban los ánimos y les exhortaban a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya, Gloria al Señor. Santo Jesús. Y dice que constituyeron, o sea que Pablo, Bernabé y Pablo eran gente dirigida por el Espíritu de Dios, iban a los lugares más poblados, evangelizaban a la gente, y la gente pues iba a los pueblos más pequeños y llevaba la palabra. Amén, aleluya. Vemos que luego ellos constituyeron ancianos, solidificaron las iglesias. Santo Amén. Jesús, santo No solamente fueron a predicar, sino que se aseguraron que los hermanos estuvieran firmes en la fe. aleluya. Dice la palabra que en este largo viaje misionero, que duró aproximadamente 2 años, pues navegaron, amén, caminaron, una obra extraordinaria. Aleluya. Se le conoce como los primeros misioneros internacionales. Salieron para la obra a los gentiles, alcanzar al pueblo no judío por la gracia del Señor. Aleluya. Dice que de allí, en el verso 26, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. En Hechos capítulo 13 dice que en Antioquía ellos fueron encomendados. El Espíritu Santo los llamó, los apartó, los capacitó y los envió. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia oró por ellos en Antioquía. Y dice que ellos vuelven a Antioquía, de donde habían salido. Aunque les quedaba mucho por hacer, ellos apartaron un tiempo para dar gracias por lo ya hecho. Aleluya, gloria a Dios. Dice: y habiendo llegado a Antioquía y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, Amén. y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aleluya. En el versículo 26 nos recuerda que desde Antioquía Bernabé y Saulo habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Amén. Aleluya. Antioquía, una parte en Roma, también fue el punto de partida y de retorno de los 2 primeros viajes misioneros, según Hechos 13, 14, 15 y 18. Fue la sede de la misión, fue un punto de apoyo de la actividad misionera de la primitiva iglesia. Los apoyaban no solamente con oraciones y ayunos, sino económicamente. Amén. Aleluya. Ellos eran un gran apoyo, la iglesia en Antioquía, de donde habían salido Bernabé y Saulo. Habían salido a una obra, a una tarea que el Espíritu Santo le había puesto. Y dice la Biblia, dice la palabra, que ellos hicieron la obra, vinieron y terminaron la obra Gloria a Jesús. a la cual habían sido encomendados. Dice que la habían cumplido.
Eso no fue que salieron y vinieron a media. Amén. Eso fue que salieron y cumplieron la obra. Gloria al Señor. Obedecieron. Amén. Qué lindo es cuando podemos completar y realizar la obra. Aleluya. Gloria a Dios. Que no dejamos nada a media. Amén. Amén. Sino que podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Aleluya. Pero qué lindo que dice la palabra que ellos habían sido encomendados a la gracia de Dios. La gracia divina fue lo que sostuvo a los misioneros en medio de los peligros. Aleluya. La gracia de Dios fue lo que los mantuvo. Ellos habían cumplido la obra para la cual habían sido llamados, porque la gracia de Dios era sobre ellos. Aleluya. Cuando dice que habían sido encomendados a la gracia de Dios, estamos hablando del favor inmerecido de Dios. Estamos hablando del respaldo, de la ayuda, del denuedo, de la autoridad, del poder, de la presencia de Dios que estaba con ellos, porque habían sido encomendados a la gracia de Dios. Aleluya. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aleluya. Aleluya. Así se realiza la primera obra misionera en un ambiente de oración y de ayuno. Amén, donde el Espíritu Santo era quien llamaba, quien apartaba. No era la gente que era movido por la carne, por un espíritu humano, sino que claramente dice, dijo el Espíritu Santo. Aleluya. Claro, obviamente usó un profeta o uno de los maestros o un hermano de la iglesia de Antioquía, pero hace un énfasis en el Espíritu Santo para darnos a entender que el llamado venía de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Dice que los encomendaron a la gracia en oración. Ellos oraron y los enviaron. Dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aleluya. O sea que ellos son encomendados a la gracia de Dios a través de la oración de la iglesia. Una oración en favor de los misioneros. Cuando la iglesia oró, quiere decir que los entregaron. Le pidieron a Dios que fuera con ellos y los respaldara. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo cuando podemos contar con el respaldo de una iglesia. Amén. Cuando podemos contar con la oración de los demás. Aleluya. Amén. Amén. Ellos le pidieron al Señor que los respaldara, porque la gracia de Dios es lo único que nos sostiene en la obra y labor misionera de evangelización mundial. Amén. Es la gracia de Dios que nos sostiene en el ministerio a través de los años. Es la gracia de Dios que nos mantiene en nuestro caminar diario en el Señor. Aleluya. Es la gracia de Dios que nos da fuerza. Amén. Es la gracia de Dios que nos anima. Amén. Es la gracia de Dios que en medio de nuestra enfermedad, amén, de nuestro quebranto, nos fortalece. Amén. Es la gracia de Dios que en medio de las pruebas, de las críticas y las batallas, nos ayuda a permanecer firmes. Aleluya. Gloria al Señor. No es lo que sabemos, hermano. No es lo que usted y yo sabemos. No son nuestras fuerzas. No son nuestras habilidades y talentos. Todo eso sería vano si no tuviéramos la gracia del Señor. Todo eso sería vano si no nos encomendáramos a la gracia del Señor. Amén. Bien dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Aleluya. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué lindo cuando reconocemos que es la gracia de Dios. Que no somos nosotros, hermanos. Solo somos instrumentos en las manos del Señor. Qué lindo cuando somos encomendados a la gracia de Dios. Con gran sentido, Pablo y Bernabé terminaron su primer viaje y regresaron a la iglesia en aquella ciudad para testificar la obra que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles. Aleluya. Esto nos enseña que siempre será saludable recordar los orígenes o principios o comienzos de nuestro ministerio. Ellos regresaron a Antioquía, regresaron a sus principios. Qué lindo es cuando podemos hacer memoria de donde Dios nos ha traído. Sí, porque si no hacemos memoria, pues usted va a creer que ha llegado porque usted es el predicador, porque usted es el evangelista. Pero qué lindo que cuando vemos nuestros comienzos, vemos que no éramos nada. Que dice la Biblia que el Señor nos levantó del estiércol y nos ha puesto en lugares de honor. Gloria al nombre del Señor. Es saludable, siempre es saludable recordar los orígenes de nuestro ministerio. ¿De qué iglesia salió? ¿De dónde salió? ¿Bajo qué ministerio estuvo? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es recordar, ir atrás, dar gracias. Amén. Amén. Eso muestra un gran sentido de gratitud hacia Dios. Aleluya. Por los que oraron por nosotros, por los que nos enseñaron y nos ayudaron en el ministerio cuando estábamos en nuestros comienzos. Amén. Qué lindo cuando tenemos gratitud. Qué lindo cuando podemos hacer como Pablo y Bernabé, que regresaron a Antioquía y testificaron de lo que Dios estaba haciendo. Aleluya. Bueno, Bernabé podía decir: Pablo, pasemos por nuestra ciudad para ver a nuestra familia. Pablo pudo decir lo mismo, pero prefirieron ir a Antioquía para agradecer a Dios. Aleluya. El versículo 27 dice que Bernabé y Saulo, habiendo llegado, reunieron a la iglesia y le testificaron, hermanos, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Ellos testificaron acerca de lo que había sucedido mientras cumplían el mandato del Espíritu Santo entre las ciudades. Aquí también vemos que el lugar más seguro en el ministerio es aquel donde el Espíritu Santo nos ha puesto a trabajar. Aleluya. Amén. Ahora, el lugar más inseguro en el ministerio es aquel donde el Espíritu Santo no nos ha puesto a trabajar. El lugar más inseguro en el ministerio es cuando nos llamamos a nosotros mismos y el Espíritu Santo no nos ha puesto. Entonces habrá inseguridad. Entonces otros nos harán dudar del llamado. Pero si el Espíritu Santo nos ha puesto, estaremos seguros para su gloria. Qué lindo es saber que el lugar más seguro en el ministerio es donde nos ha puesto el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Santo Jesús. Cristo vive. Amén. Dicen que desde que ellos salieron siendo encomendados a la gracia de Dios, la Biblia nos enseña que siempre iban guiados, siempre iban obedeciendo al Espíritu de Dios. Hechos 13:2 dice que, Hechos capítulo 13 versículo 2 nuevamente, dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Amén. Luego el verso 4 del capítulo 13 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Mire quién fue que lo envió. Ok, que la iglesia lo envió, pero aquí está dando crédito al Espíritu de Dios. Amén. Para dejarnos saber que el Espíritu Santo tomaba dominio y control. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Aleluya. El verso 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Oye, el Espíritu lo envía y dice que Pablo está lleno del Espíritu Santo. El verso 46 del capítulo 13 de Hechos dice: entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo. La palabra denuedo quiere decir cuando una persona tiene autoridad y valentía para proclamar el mensaje. Aleluya. Tiene soltura, hermano, nada lo intimida. Aleluya. Y ese denuedo solo lo da el Espíritu Santo. Amén. Eso no es una universidad estudiando español y léxico, hermanos. El denuedo lo da el Espíritu de Dios. Dice que ellos, hablando con denuedo, con soltura, con valentía, gloria al Señor. Qué lindo cuando el Señor nos da denuedo para predicar su palabra. Qué lindo cuando el Señor nos da esa valentía para pararlo en cualquier lugar y hablar la palabra, hermano, sin estar gagueando, Amén. sin estar titubeando. Gloria al Señor. Qué lindo es Dios. Verso 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el capítulo 14, verso 3: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aleluya. Lo que nos está diciendo que desde que ellos salieron encomendados a la gracia de Dios, siempre iban guiados. Amén. Siempre iban obedeciendo el mandato. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Espíritu Santo los usaba. El Espíritu Santo los dirigía. Aleluya. O sea, hermanos, que el éxito de la misión depende del Espíritu Santo. Amén. El éxito de la misión depende del respaldo del Espíritu de Dios. De otra manera no habrá éxito. El éxito del ministerio, el éxito del talento depende de la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Dice que estos obreros del Señor tenían un sentido de gratitud hacia quienes oraron por ellos y los sostenían en la labor misionera. Dice que ellos, al testificar de las cosas grandes que Dios había hecho con ellos, le estaban entregando un reporte del trabajo. Qué lindo, hermanos, cuando podemos entregar un reporte al Señor de la obra. Aleluya. Sí, porque a veces creemos que la obra es nuestra. Aleluya. A veces creemos como que la obra es nuestra, hermano. Que la iglesia, oh, qué gran obra tiene ese varón. Qué gran ministerio, qué gran talento. Pero hermano, hay que rendir cuenta al Señor de la obra. Dice que ellos trajeron el reporte. Amén. Amén. De la obra que habían realizado. Aleluya. Qué lindo, hermanos, como cuando aquellos talentos que el Señor le dijo a los que lo multiplicaron: bien, buen siervo y fiel. Aleluya. Aleluya. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Amén. Pero qué pena que a uno le dijeron: siervo malo y negligente. ¿Acaso tú sabías que yo recojo donde no sembré? ¿Por qué no multiplicaste el talento? Aleluya. ¡Fuera! A las tinieblas. A su nombre, gloria, hermanos.
porque no rindió el reporte que debía rendir. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria. Debemos dar cuenta de nuestra mayordomía, dice la palabra. ¿En qué usamos nuestro tiempo? ¿En qué usamos nuestros talentos? ¿En qué usamos nuestra juventud, nuestras fuerzas? Hay que dar cuenta, hermano, al Señor de nuestra mayordomía. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso el Señor le dijo al pueblo: venid y estemos a cuenta. Era como diciéndole: vamos a poner todo sobre la mesa, vamos. En inglés dice let us reason, vamos a razonar, vamos a hablar. Estemos a cuenta, hermanos. Hermano, hay que estar a cuenta con el Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén. El Señor nos ha dado las herramientas para estar a cuenta con el Señor. Aleluya. Dice la palabra que ellos decían y testificaban en su reporte cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Gloria al Señor. Aleluya. Oiga bien, hermano, no era que ellos hacían cosas grandes, no era que ellos sanaban, no era que Pablo era el gran misionero, era que Dios hacía cosas grandes a través de ellos. Amén. Oiga Aleluya. bien, hermano, no soy yo que canto, no soy yo, hermano, que predico, no soy yo el que muevo, no soy yo el que traigo el avivamiento. Sí, porque, hermano, la gloria no es del evangelista, la gloria es de Dios. Dios nos usa. Amén. Somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Pero una vez que Dios no nos usa, hermano, andamos como Elías corriendo, escondido en cueva. Hermano, porque eso muestra nuestra debilidad. Amén. Pero cuando Dios nos usa, hermano, hasta de fuego cae del cielo. Aleluya. Pero hermano, cuando Dios no nos usa, no somos nada. Así es. Amén, hermanos. Aleluya. Por eso hay que decirle: Señor, úsame para tu gloria. Amén. Hermano, porque alguien dijo que todos vamos a ser usados, todos. Uno por la carne, otro por el diablo y otro por el Señor, pero todos vamos a ser usados aquí. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pero hermano, nosotros queremos que Dios nos use. Amén. Nosotros queremos que el Espíritu Santo nos use. Amén. Nosotros queremos ser instrumentos en las manos del Señor, hermano. Aleluya. Qué lindo cuando podemos ver que Dios hace cosas grandes, que es Dios quien nos usa en diferentes dones, que es para la gloria de Dios y edificación de la iglesia, hermano. No es para que usted vaya a besarle los pies al hermano Amén. o la rodilla o a estar venerando como que si él o ella fuera Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Y si Dios le usa, cuidado con los halagos, cuidado con la salamería. Alábete el extraño, dice la palabra, y no tu propia boca. Amén. Dice que el que halaga a su compañero le tiende red. Si el Señor le usa, mi hermano y hermana, sea humilde. Amén. Diga: gracias, varón, la gloria es para Dios. Amén. Pero tampoco haga un show, diga que la gloria es de Dios para sorprender a los demás. Amén. Porque Dios conoce el corazón nuestro. Amén. Dios sabe cuando somos realmente humildes y cuando no lo somos. Amén. Es difícil la humildad. A los discípulos les costó mucho la humildad. La humildad no se aprende en la universidad. Amén. La humildad no se aprende en el instituto bíblico.
Gloria a Dios, amén, por los institutos bíblicos. Amén. La humildad se aprende sentado en la escuela de Cristo. Amén. 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 Gloria al Señor. A veces nos gloriamos del trabajo y de la obra y nos olvidamos que es Dios, que es su gracia y favor que nos sostiene y nos respalda. Aleluya. Amén. Ellos testificaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué lindo, hermanos, cuando estamos conscientes que cuando tenemos éxito en la obra o en el ministerio, es porque Dios nos usa como instrumento en sus manos. Aleluya. Pablo reconocía que las puertas para la predicación de la palabra las abre el Señor. Amén. Pero hay muchos que se abren puertas. Ellos mismos se autoanuncian, Amén. se promueven, Amén. salen de la cortina o de detrás de la cortina, pero Dios no lo ha sacado de detrás de la cortina todavía. Gloria a Dios. Ellos se abren las puertas. Pero qué diferente es cuando Dios abre puertas. Amén. Y Pablo reconocía y decía en 1 Corintios 16:9 que puerta grande y eficaz. Vamos a ver lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 16 versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Se me ha abierto. ¿Quién se la abrió? El Señor. Y muchos son los adversarios. Sí, hermanos, porque a veces queremos que se abran puertas, pero que no hayan enemigos. A veces queremos que el Señor nos abra puertas. Señor, abre las puertas de los cielos. Muchos cantan y oran así. Pero también hay muchos adversarios. Amén. Amén. Porque con las grandes bendiciones vienen las grandes batallas. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Pero la puerta era grande y eficaz. Amén. Una puerta que el Señor había abierto para predicar la palabra, hermano. Aleluya. Grande en Corintio, hermano, donde el Señor le dijo: hay mucho pueblo, habla y no calles. Aleluya. No temas, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano sobre ti. Oh, gloria al Señor. Donde el Señor abre puerta, hermano, no hay infierno que la cierre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 12. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, hermano, se me abrió puerta en el Señor. También le rogó a los Colosenses capítulo 4 verso 3 que oraran por él y a sus colaboradores para que el Señor les abriera puerta. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Hay que orar para que el Señor abra las puertas. Amén. Hay que clamar por nuestros pastores, por nuestros líderes, para que el Señor le abra puerta y les dé de nuevo para predicar la palabra. Amén. Y no podemos, hermano, hay que trabajar unidos. Debemos tomar esa actitud como estos misioneros de dependencia absoluta de Dios cuando vayamos a hacer la obra. No es que yo soy famoso, hermanos. No es que me conocen. No es que yo traigo hay muchos que traen el avivamiento. Aleluya. Es Dios quien abre las puertas. Amén. Cuando Dios quiera sacarte al ministerio, a la luz, Dios lo hará. Amén. Tú no necesitarás Facebook. Tú no necesitarás YouTube. Tú no necesitarás Instagram. Amén. Tú no necesitarás poner fotos en los postes de luz. El Señor se va a encargar de darte a conocer. Amén. ¿No ven que Jesús dice que su fama corría por toda Galilea? No era
que él la buscaba, era que la fama le caía atrás. Aleluya. Pero hoy en día muchos quieren ser famosos, pero no tienen el respaldo del Señor. Amén. Quien abre puertas es el Señor, hermanos. Cuando oramos, cuando evangelizamos, cuando clamamos. ¿O acaso no creen que el Señor le va a abrir puertas a usted meciéndose en su casa? Tenemos que clamar. Pablo le pidió a la iglesia, a sus colaboradores: oren, clamen por mí, para que el Señor me siga abriendo puertas. Gloria al Señor. Porque si usted no puede ir, no puede caminar, no puede evangelizar, ore para que el Señor abra puertas a los que evangelizan. No, empiezan a envidiar, empiezan a atacar, empiezan, hermano, en una batalla, cuando la batalla es contra el diablo y los demonios. Que Dios nos ayude, hermanos.